Ahora sí, llegó el momento de presentarlo a él, a subir al escenario. De presentar a Paulino Rodríguez, nacido en la ciudad bonaerense de Las Flores. Paulino inició su carrera a los 12 años en Radio Las Flores AM 1210. Es politólogo y periodista, con más de 30 años de experiencia. En 2013 fue galardonado con el Premio Caduceo a Comunicadores, otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Actualmente conduce el programa Más Periodismo en La Nación Más. Así que lo recibamos con una cálida bienvenida. Adelante, Paulino. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Qué desafío, ¿no? Porque estuve ahí toda la tarde y ahora en el cierre con el hambre que ya empieza a existir y el viernes y casi las 10 de la noche es más complejo, ¿no? Bueno, primero gracias a la unión, naturalmente, de jóvenes empresarios. Muchas gracias. Me llenan de energía. Definitivamente de energía positiva. Y además los felicito, porque hay que emprender en la Argentina, hay que hacer lo que se dice, hay que, además de motivarse, sostenerlo. Y ustedes son parte de esa Argentina que no necesariamente se ve, en particular, desde el prisma con el que muchas veces se resuelven las cosas, que es el prisma de la ciudad de Buenos Aires. Pero como vengo del interior, me gusta mucho hablar de estos temas. El día que hablemos más del interior y el día que hablemos menos de la ciudad de Buenos Aires, probablemente tengamos otra realidad. Y gracias además por permitirme estar, porque tengo 48 y como es para menores de 45, se los agradezco. Es una licencia que se han tomado para conmigo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un ratito y después quiero pimpoñar con ustedes algunas cosas. ¿Qué quiero mostrarles? Quiero mostrarles de dónde venimos para tratar de, juntos, dilucidar hacia dónde vamos. Quiero decir que me ha cargado de energía también. Lo que se ha dicho aquí hace instantes, porque, bueno, definitivamente da cuenta de que hay reglas de juego nuevas y que podríamos estar eventualmente frente a una situación mucho mejor. ¿Por qué me gusta empezar las presentaciones con esto? Esto es un comparativo, datos del Banco Mundial entre 1960 y 2022. O sea, 62 años de vida económica de América Latina. Brasil explicaba, fíjense, si uno mira este mapa en términos relativos del Producto Bruto de toda América del Sur, ¿quién era el más relevante? La Argentina, ¿no es cierto? 37,9%. Brasil 26,4%, Venezuela 12,1%, efectivamente 6,4% Chile, 6,2% Colombia, 3,2% Ecuador, 4% Perú, 0,6% Bolivia, 0,7% Paraguay, 1,9% Uruguay. Miren 2022, 62 años después, Brasil 50,4%, más del doble de lo que era, o casi el doble. La Argentina del 38 casi al 15,5%. La pérdida de peso relativo en el Producto Bruto de América del Sur es dramática. ¿Cuál es el país que más se desploma? Arriba, Venezuela. Pasaron cosas, ¿no? 12,1 produce 1,3. Crece Colombia 9,7, crece Perú 6,6, y miren que tienen estabilidad política, ¿eh? Bolivia duplica la participación 0,6 a 1,1, probablemente explicado por un fenómeno que hoy se terminó y por eso explica lo que está pasando en Bolivia hoy, que es el fenómeno del gas. Chile 6,4, pasó al 8,7, ahí está la expansión de Chile, creció 50% en términos relativos a lo que producía. Uruguay se mantiene, Paraguay también de un salto del 0,7 al 1,1%. Pero esta es la primera lectura. En términos relativos, Argentina tiene un peso específico que no tenía antes, o su peso específico hoy es muy menor respecto al que supimos tener. Pasé para atrás, tenía que ir para adelante. Miren lo que es la pobreza. 1974 en adelante. Convivíamos con cifras de pobreza menores al 10%. A esta Argentina vino mi papá en el 51 desde Portugal, posguerra de Europa, a construir la América. Vino a construir una familia de clase media sin tener siquiera el primario completo. Y la construyó.
y tuvo a su hijo profesional, universitario. Saltos de Rodrigazo al 31, pero fíjense que la tendencia está más o menos anclada acá, abajo del 20, consolidada. Pico, hiperinflación, 47, medida por ingresos, naturalmente está distorsionado porque salta el tipo de cambio y obviamente la pobreza también. En los 90 se estabiliza en torno a, en los primeros años del éxito del menemismo, 17%, después al 25%, pega el salto estrafalario crisis del 2001, se va al 51%, viene la recuperación, kirchnerismo incipiente, pero nunca baja del 30%, salvo la excepción del retraso cambiario de 2017, Mauricio Macri, Cambiemos, que gana la legislativa, anclado en ese retraso cambiario, en el 25,7%. O sea, el mejor número de todo este siglo en términos de pobreza es prácticamente el número más alto de los 20 años o 30 años anteriores. Y ahora llegamos al 52,9, estaremos en el 48. En cualquiera de los casos parecería ser que al menos 33% de la población estructuralmente es pobre. Y eso significa algo muy distinto a la concepción argentina. La estructuralidad de la pobreza era del 10 en los 70. En los 80 ya estuvo en el 15%, esto, 15, 18. Después fue al 25, ahora está en el 33/40. Eso es, amén de estancamiento económico, también una conformación social diferente. Miren, pobreza e indigencia por año 2001-2024, es decir, todo este siglo. Fíjense el fenómeno de la indigencia en la Argentina, que no exista la posibilidad de comer lo que corresponde cada día. Llegamos a un pico de casi 2 de cada 10 argentinos. Ese es el pico que tuvimos fruto de la explosión de fines del año pasado y comienzos de este año. No los quiero aburrir con datos, pero solo el comparativo, ¿no? Entre 2006 y 2023 la Argentina tiene más pobres, del 27 al 41, Uruguay baja del 25 al 10, Chile del 28,7 al 6,5. O sea, nos desenganchamos, desacoplamos de la región, cruzando el charco o cruzando la cordillera. Número de empleo informal, la Argentina en la mitad. Lejos, lejos. Un país que tiene una cifra que solo acompaña a Brasil, alta informalidad, en la región, Colombia y Perú. Salario versus haber jubilatorio, un poco se dijo antes, no tiene mucho sentido, pero enero del 2017 estábamos acá, enero 2017. Tuvimos los procesos, hoy estamos acá. O sea, la recuperación es desde un punto de partida cada vez más bajo. O sea, compro menos en términos relativos. Tengo más que ayer, sí, claro, pero mucho menos que hace 2 años, o 3, o 4. Miren lo que es la construcción de barrios populares por década de creación. Ustedes saben que en 2017 se creó un registro de los barrios populares en la Argentina, ¿correcto? Bien, a partir de allí conocimos que durante los 70 años iniciales, 80 años iniciales, desde 1900 a 1980, se habían creado 20% del total de barrios populares que tiene la Argentina hoy. En los 80 el 13%, en los 90 el 16%. Ahora, en este siglo se crearon más de la mitad de los barrios populares. O sea, más de la mitad de los barrios populares, marginales, etcétera, donde viven más de 5 millones de habitantes, en los más de 5.687 barrios populares, finalmente fueron creados en este siglo. Menos del 3% tienen conexión a red cloacal, 57% con conexión irregular a la red de agua, 58% conexión irregular a la red eléctrica, 87% cocina con garrafa, 11% con leña o carbón, 1 de cada 10 cocina con leña o carbón, y el 37% se calefacciona con leña o carbón. Registro oficial, dato oficial. Miren lo que es la población con cloacas en la región. La Argentina estaba acá en el 2000. Era el segundo país de la región. Ahora somos el tercero y con tendencia a poder quedar quinto si la infraestructura no nace. Creció Chile, ya tiene 80% casi con red de cloacas de la población conectada. Paraguay nos superó, pasó del 44 al 60 y nos está emparejando Bolivia, que pasó del 28 al 53, y Brasil, que está en el 53 y estaba en el 35. Arrancó mucho más abajo que nosotros. Estábamos casi en 48. Son tendencias irreversibles.
nos desacoplamos de la región bastante. Retrocedimos en términos relativos. Esta es una curva que me gusta porque en los 60 la mitad de los que vivían en la ciudad de Buenos Aires alquilaban. Fíjense cómo bajó. 91 al 2001 fue el menor nivel porque ahí hubo acceso, dólar, convertibilidad, crédito. Después volvió a subir fuerte y volvimos al estadio inicial casi de los 60. Otra vez la mitad de los argentinos, 2022, de los que viven en la ciudad de Buenos Aires alquilan. Jóvenes de 25 a 34 años con estudios superiores completos, cifra del 2021 actualizada Banco Mundial. Creemos que somos definitivamente en el capital humano tenemos una diferencia, lo dijeron todos. Es verdad, en un segmento de la Argentina tenemos diferencial, pero no es todo. De hecho, sea de paso, Corea del Sur tiene 7 de cada 10 jóvenes entre 25 y 34 años con estudios universitarios completos. Canadá 66%, Japón 64%, Chile 40%, Colombia 31%, Costa Rica 30%, México 27%, Brasil 23%, Argentina 19%. Les vuelvo a preguntar, ¿tenemos un valor en el recurso humano o creemos que tenemos porque estamos mirando la película más anclada en el pasado que en el presente? Cuidado. Esto es Banco Mundial, título universitario. Bueno, puntaje promedio de las pruebas PISA, lo paso por alto. Universitarios del primer decil, es decir, del 10% más pobre de la población, algunos entran, menos del 8%, al sistema universitario, solo al quinto año sobrevive el 1%. Y eso porque finalmente estudiar puede ser gratuito, lo que pasa es que hay un costo entre estudiar y trabajar, mantenerse y demás. Bueno, hasta ahí, les diría, miren, hacemos así, hasta ahí la depre. Pero no quiero que se tiren todos al río ni... Además, hay poca agua, hay un poco, pero hay poca. Pero esta es la Argentina que veníamos o tenemos. Es la Argentina que definitivamente nos define. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, miren el resultado de la balanza comercial argentina medido en dólares corrientes. Estadística que saqué ayer. No me quiero meter mucho en la economía, pero es importante. Porque la serie empieza en 1910. ¿Qué es lo que está arriba de la serie? Estos son los años de superávit comercial, la diferencia entre lo que la Argentina le vende al mundo y lo que la Argentina le compra al mundo. Los dólares que son excedentes, que nos sobran, que quedan en la Argentina. Miren la proyección 2024, va a ser el primer año, el año de mayor acumulación de superávit comercial de la historia desde que se mide en 1910. 18.000 millones de dólares. Con un tipo de cambio que en la Argentina aún discutimos si está atrasado o no. Probablemente todo esto es fomentado por algo. Se plancharon las importaciones, porque buena parte de los bienes intermedios que se importaban para la producción que no se produjo, no se dio. Veremos si algo cambia el año que viene. Pero esto es un buen dato. Producción de petróleo, volvimos en 2024 a los indicadores del 2001. Lo que pasa es que acá hay no convencional versus el convencional de allá. Pero habíamos entrado en un pozo. Miren, Vaca Muerta en los últimos 10 años se invirtieron 47.000 millones de dólares. 26.000 millones lo puso YPF. Eso demuestra que sin articulación público-privado no hubiera habido Vaca Muerta. Sin YPF no hubiera habido Vaca Muerta. Vista con Galucho, que hace 5 años empezó a invertir, invirtió 1.400 millones. Y ayer anunció que va a invertir para el año que viene, solo en un año, 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto se espera que se invierta en Vaca Muerta en los próximos 8 años? Ni siquiera en los próximos 10. En los últimos 10, 47.000 millones. 8 hacia adelante, 181.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 181.000 millones de dólares. ¿Y eso qué va a implicar? Que la gráfica que vimos antes, esta, probablemente pueda ir hasta 30 o 35.000 millones de dólares, porque va a haber un campo adicional. Cuidado. No nos colmamos la curva, la escuché muchas veces, pero eso dicen los que saben, qué sé yo. Confianza del consumidor, por primera vez subió en octubre. Por supuesto que estamos abajo de agosto, cuando el gobierno se iba. Massa hizo una pésima elección, se termina el peronismo, viene algo nuevo, todos felices. Estábamos acá, estamos recuperando, pero estábamos acá. Todavía no llegamos, hubo que pasar el Rubicón, primer trimestre, caída estrepitosa de la economía con números solo comparables con la pandemia. Argentina, ganadores y... Bueno, riesgo país, ni siquiera 1041, hoy 960. El mejor nivel desde agosto del 2019.
Eso quiere decir que hay gente que volvió a comprar activos argentinos. ¡Wow! ¿Van a volver a apostar al país más defaulteador serial? Sí. Mierda. Bueno, tendremos algo que, ¿no? Que no la estamos viendo. Evidentemente, como dice el presidente, no la ven. Y están comprando bonos, sí están comprando bonos. Es cierto, para los argentinos que tenían plata en pesos y se quedaron en pesos, el carry trade les dio en 3 meses 35% en dólares. ¿Cómo? Sí, claro, compraron bonos con pesos, no como ustedes, bajó el dólar con la tasa de rentabilidad en pesos, así sea un plazo fijo, volvieron a comprar con esos mismos pesos, que eran más pesos nominales, aunque alcanzaban para menos, mucho más dólares de lo que hubieran comprado antes. Mamita. No haberla visto, ¿no? ¿Cuánto pasó del gobierno? 10 meses. Y ahora voy a entrar a la charla con ustedes en los 6-7 minutos que me quedan. Miren, como politólogo, los economistas también, vale la pena decir. Churchill decía, el gran politólogo, los politólogos somos los que contamos lo que va a suceder en 6 meses para explicar después por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar. Y si uno miraba las proyecciones económicas hace 6 meses, no pegaron una, la pucha. Pero tampoco los politólogos. ¿Quién vio a Milei presidente en julio? Nadie. Era tercero, discutíamos si superaba el 20 o si quedaba abajo. ¿Alguien imaginó a Alberto Fernández presidente en la Argentina? ¿Alguien que no ganó una sola elección y que lo echaron del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires en 2010? Nadie, hasta que Cristina una mañana dijo es Alberto. ¿Alguien pensó que el extremo Macri podía ser presidente en la Argentina si en marzo del 2015 las encuestas decían que estaba tercero, Scioli primero y Massa segundo? Y es más, algún canal hasta dijo, ganó Scioli en primera vuelta. Y fue Macri. ¿Y alguien pensaba que Cristina iba a sacar 54% de los votos cuando todo el mundo discutía, después del 2009 en particular, en 2011, si llegaba al 40 o no, si era forzado un balotaje y si eventualmente entonces todos se juntaban y le ganaban y entonces hubo 5 candidatos a presidente? Tampoco. ¿Qué es la Argentina? El arte de lo imprevisible. Es el arte de lo imprevisible. Hoy es esto, mañana qué sé yo. Ahora, si quieren, jugamos. Alfonsín todavía confiaba en Bernardo Greenspan, a 10 meses de haber asumido la presidencia. Menem estaba desorientado con Herman González. Decían, che, ¿hay convocatoria anticipada de elecciones? De la Rúa no había llegado el blindaje. Néstor era chirolita de Duhalde. Cristina Fernández de Kirchner ya estaba en mínimos de popularidad tras la crisis del campo, en 10 meses. Octubre de 2008, acuérdense, 3 meses el país cortado, quebrado. Es más, los diarios decían, renunció pero Néstor no la dejó. ¿Sí o no? Bien. Fue reelecto con un margen de voto que nadie imaginó. Macri era heterodoxo fiscal, era gradualista. Alberto pensaba en la reelección. Súper Alberto, la vieron, ¿se acuerdan? 80 de popularidad, se queda a vivir. 10 meses pasaron. ¿Cuánto faltan para las elecciones? 10 meses. ¿Querían escuchar un pronóstico? ¿Querían que les diga cómo va a salir? Llamen a un mago. Se equivocaron. Se equivocaron. Bueno. Más allá de esto, para los minutos que quedan, sí se pueden establecer algunas tendencias. 4 definiciones que me gustan. La primera, creo que hay un clima de época que cambió. Guste, no guste, cambió. Y eso llegó para quedarse. ¿Qué llegó para quedarse? Un estado más chico, que las discusiones son desde lo más básico. ¿Y por qué tengo que pagar? ¿O cuánto cuesta esto? ¿O de qué habla? Y eso es... Yo creo que es loable y es lógico y no está mal. El recital gratuito no es gratuito, se paga. La gasa del hospital no es gratuita, se paga. La educación pública no es gratuita, se paga. Alguien lo paga, siempre alguien lo paga. Me parece una discusión válida. En todos los casos. En todos los casos. Por supuesto, congenio con algunos, disiento profundamente en otros. ¿El estilo Milei te gusta? No, un espanto. Pero describe la sociedad que tenemos, ¿eh? Milei no es el emergente de la sociedad que no tenemos. Y el votante de Milei, primero y fundamentalmente, es peronista.
tiene los atributos de mando del peronismo, es caudillesco como el peronismo, es personalista como es autoritario como el peronismo. No tiene nada que ver con un, perdónenme los peronistas, etcétera, con un liderazgo no peronista o republicano. No tiene nada que ver ni con Alfonsín, ni con De la Rúa, ni con Macri. A ninguno de los tres se le escuchó decir las cosas que Milei dijo de muchos. Ahora, es una persona extraordinariamente inteligente en el planteo de la conexión que estableció con el clima de época, porque todo lo conocido era parte del problema, porque nos trajo hasta acá. Y él es el outsider, el que viene sin pasado y el que viene a hacer desde la economía como principal mandato de la sociedad lo que eventualmente en 10 meses más o menos empezó a hacer. Entonces eso le empieza a dar una fortaleza política. Bueno, hay que ver si calibra. Si él logra matizar a los encuentros con Elon Musk y las reuniones con los gobernadores y empieza Yarlora a ser parte de un encuentro y empieza a ser los gobernadores de Juntos y empieza a hacer un encuentro con el radicalismo, en todo caso que lo cobije, empieza a demostrar que además de gestionar la economía puede gestionar la política y producir las transformaciones para hacerlas duraderas y cede un poco en el grito, total ya la gente lo compró, listo, lo peor pasó. Si como dice él lo único que viene hacia adelante son buenas noticias y modera su discurso, se saca la patilla, tira la mierda al poncho, no hay que derramar sangre en Malvinas como había dicho Menem, se convierte en Menem, quizás consiga lo que consiguió Menem, una reforma constitucional y un acuerdo con el principal líder opositor como Raúl Alfonsín. Porque el sistema político, lo que sí está claro, se desarticuló. Se fracturó el peronismo, se fracturó el radicalismo, se rompió el PRO. Y por supuesto lo hace una fuerza política que obviamente se quebró, sí, claro. Es la primera vez en mi vida que veo como analista que un gobierno que llega al poder a los 6 meses se le van diputados, se le van senadores, se le fragmentan los consejos deliberantes, se rompe el bloque de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es la única vez que veo. Pero eso es porque se explica de ese modo cómo llegó, quién financió, quién pagó. Ahora, ¿eso es lo que viene hacia adelante? No lo sabemos. El principal misterio ya no es la vocación, la hoja de ruta o hacia dónde va Milei en términos económicos. Parece bastante nítido, equivocado o no. El principal enigma que hay que resolver es, ¿lo va a hacer con acuerdo o a las trompadas? A las trompadas tiene un límite. Con acuerdo, probablemente construya la mayoría indispensable. No renueva casi diputados. Todo lo que saque, beneficio de inventario. Piso, 40 diputados el año que viene. Techo 50, 50 y pico. Ya tiene casi 40. Así todo no le alcanza, pero va a estar más cerca. Senadores, tiene 6, 7, con Poltroni. De los 7, hay elecciones en 8 provincias. Si saca 45 puntos a nivel país, 40, probable. Si las cosas funcionan, va a lograr tener 17, 18, 19 senadores. En la elección del 2027, ciencia ficción, es reelecto, podría ampliarlo a 30, 32, 33 senadores, no va a tener mayoría. En cualquiera de los escenarios, o se acostumbra, se adecúa, conduce el sistema político, lo seduce y por lo tanto lo usa a su favor y se queda 8 años, o la tensión va a seguir y a la primera de cambio la factura te la pasan. Porque yo cuando era muy chiquito, empecé a los 2 en la radio, pero a los 14 me vine a jugar al fútbol, fui a jugar al fútbol a Buenos Aires, como hijo único, viví solo, jugaba en Lanús, era arquero, me decían Clemente, no tenía mano, por eso terminé haciendo periodismo. Y lo cierto es que yo me iba los miércoles al Congreso a aprender del Congreso. Y ahí en el Congreso aprendí, un día alguien, Armando Vidal, el decano de los periodistas acreditados en el Congreso, el hombre de Clarín, el que descubrió a Juan Abraham Kennan, alguien que se sentó en una banca de diputados sin serlo con un gorro, con un sombrero, y así se aprobó la privatización de gas del Estado que nadie revisó, con un diputrucho, por un voto. Armando me dijo, cuando alguien no le respondía, tranquilo, he visto muchos. Todos los que suben, en algún momento, siempre bajan. El enigma es el que conduce. El enigma es el misterio, la capacidad que tenga de articular con el sistema. Uno puede no quererlo, lo que no puede es evadirlo. Yo puedo querer o no estar en Córdoba, pero estoy en Córdoba. Luego me someto a las reglas de Córdoba, que aprendí a propósito
que tengo que poner la luz baja, que no es la automática. En la Nación es automática, en la provincia es automática, en Córdoba es luz baja. Aún de día. Me llevé varias multas. Bueno, nada, pero me acostumbré y así aprendí a vivir. Y así me fui más feliz. Y así sigo viniendo a Córdoba gustoso cada vez que me invitan. ¿Alguna pregunta o simplemente a comer y a disfrutar la noche del viernes? A comer y a disfrutar la noche del viernes. Gracias.